Bueno, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jan, ¿cierto? Hoy voy a ser el monitor el día de hoy, ¿cierto? Vale la redundancia. Y bueno, pues vamos con lo que habíamos cuadrado, ¿cierto? Te voy a enseñar qué son los vectores, ¿cierto? Vamos a empezar a compartir pues toda la pantalla. Dame un segundo. Listo. Eh, pues bueno, vamos a comenzar con preguntarnos qué es un vector, ¿cierto? Entonces, eh, un vector lo podemos llamar que es como una especie de cajita, ¿cierto? Como digamos unos espacios. Entonces, como digamos, vector es igual a espacios, ¿cierto? Que puede ser de uno eh, a muchos espacios, ¿cierto? A los espacios que uno quiera. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos hacer un vector. Un vector podemos llamarlo más bien como si fuera un armario, ¿cierto? Un armario donde nosotros podemos definir cuántos cajones puede tener. Entonces, digamos, no sé, vamos a empezar. Digamos, quiero un armario o un cajón que tenga, digamos, cinco cajones porque necesito guardar cinco, ¿cierto? Entonces, resulta que en cada cajón se puede guardar una cosa, ¿cierto? Ya sea un valor booleano o un valor numérico, ¿cierto? Eh, ya sea un float o un string, ¿cierto? O a veces he visto que también le ponen un char, ¿cierto? Los primitivos. Entonces vamos a borrar esto por aquí. Eh, bueno, vamos a plantear un problema, ¿cierto? Digamos que necesitamos hacer dos puntos. No sé, comencemos con una rifa, ¿cierto? Más bien, digamos, vamos a rifar no sé, un teléfono, un computador, ¿cierto? Entonces, necesitamos preguntarle a la gente los números que ellos van a decir, ¿cierto? Entonces, listo, entonces digamos que comenzamos por aquí nos dan el número que necesitamos y el número que necesitamos que la gente haya sea el 2, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a igualar. Entonces, le vamos a preguntar a estas cinco personas, una, dos, tres, cuatro y cinco, ¿cierto? Los números que ellos nos dicen. Por ejemplo, este nos dice, vamos a preguntar los números del 1 al 10. Entonces nos dice 2, este nos dice 4, este 8 y este 3 y este 5, ¿cierto? Entonces, y esto más bien no vamos a el 2 por aquí, el 2, ¿cierto? Entonces resulta que nosotros se los preguntamos y tenemos que aprendernos estos números que ellos tienen. Al menos los tenemos que apuntar en una hoja o guardarlos en cajoncitos. Entonces vamos a armar un vector de 5 espacios, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, listo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este es nuestro vector en que podemos guardar entonces los números. Entonces tenemos el 3, el 4, el 8, el 2 y el 5, ¿cierto? Listo, para eso es lo que nos sirve un vector. Eso es básicamente para lo que nos sirve. El vector lo podemos llenar con estos números y también lo podemos leer, pero pues eso te lo explico más rápido, ¿cierto? O sea, por ahora dejemos estos ahí. Eh, listo. En este momento, pues, si la persona tiene alguna duda, le preguntaría la duda, pero pues estoy yo solito. Después de esto de los vectores, pues vamos a ver cómo se ve en el código, ¿cierto? Vamos a andar por aquí. Vamos a abrir el C++. Acá, del C++. Listo, entonces vamos a ver el archivo nuevo. Uy, a ver que es que estoy como manejando el lápiz. Nuevo. Código. Entonces comenzamos con lo de siempre. Hashtag iOSstream. Include iOSstream.
using namespace std into main y lo abrimos, ¿cierto? El pan de cada día. Entonces nos dicen que nos dan un número, ¿cierto? Entonces decimos que int número rifa va a ser el 2. El rifa va a ser el 2. Y luego vamos a crear el vector para poder preguntarle a la gente el número que ellos nos den. Entonces, listo. Entonces vamos a crear un vector. Para poder crear un vector, primero tenemos que hacer esto. Le pedimos de qué valor lo necesitamos. Entonces, por ejemplo, acá solamente vamos a manejar valores enteros. Entonces damos int. Luego escribimos el nombre del vector. Por ejemplo, en este caso, pues lo voy a llamar vector. Perfecto, ¿cierto? Entonces, o la otra manera es colocar, no sé, llamar una variable entera int, int n va a ser igual a 5. Colocamos acá n. Listo. Entonces acá creamos un ciclo for, pues tenemos que iba a ser igual a 0 hasta que sea menor que n. Y luego tenemos y más 1, ¿cierto? Para cumplir los 5 y que pues no nos vaya a contar 6. Listo, después de esto le preguntamos al usuario cout ingrese el número que eligió. Terminamos la línea. Y acá seguimos. Entonces acá escribimos vector, que es el vector, pues el nombre del vector que tenemos, y lo vamos a llenar en función de i, ¿cierto? Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí le estamos explicando, acá hacemos un ciclo donde cada vez la i se va a ir sumando, ¿cierto? Ya sabes sobre ciclos, ¿no? Entonces tenemos acá, seguimos vector, tenemos al vector que se va a llenar en función de i. ¿Qué significa esto? Que i va a empezar en 0, ¿cierto? Cuando i esté en 0 va a recibir un número y lo va a meter en ese espacio. Luego i va a valer 1. Entonces en el espacio 1 va a ingresar ese dato. Y todo hasta ser menor que n, que sería hasta el 4. Pero como empezamos desde 0, entonces tenemos un total de 5. Llenamos el vector como se debe llenar, ¿cierto? Y ya después de esto, pues se haría una comparación con el número que tenemos, que sería el número de la rifa, pero pues eso ya es un código aparte. Si tienes alguna duda o algo, pues ahí estoy, me escribes al interno o algo, siempre estoy disponible. O estoy disponible los martes de 2 a 4 y los jueves también de 2 a 4. Ah, bueno, faltó una cosa, la prueba de escritorio, sí, ok. O sea, no se puede olvidar. Entonces abrimos acá Excel. Ya tenemos el Excel, libro en blanco, cerramos. Oh, wow. Wow, wow, wow. What happened? Oh my god. Bueno, me quedé sin Excel. Bueno, vamos a utilizar el Excel de Google. Abrir por acá. Google. Vamos a abrir por acá. ¿Dónde estás? Documentos. Documentos. Y acá buscamos hoja de cálculo. Listo. Solo nos podremos separar por nada. Sí, ok. Entonces, hacemos la prueba de escritorio. ¿Dónde está el código? El código está acá. Listo, entendido. Entonces, empezamos.
que tenemos una variable n que va a ser igual a 5, ¿cierto? Luego, el número de la rifa, vamos a colocar el 5 en n, ¿cierto? Va a valer 5, el número de la rifa va a ser 2, y acá podemos colocar nuestro vector, ¿cierto? Entonces, y acá coloquemos la i por acá, ¿cierto? Tenemos aquí la i. Entonces dice que la i, tenemos esto, ¿cierto? Vector va a tener un tamaño de 5. Entonces, el vector va a tener un tamaño de 5. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y los vamos a pintar bien bonitos. Vamos a darle por aquí. Oh my god. Vamos a darle por aquí. Vamos a pintarlos de este solito, claro. Y listo. Entonces ya hice. Tenemos nuestro vector de tamaño 5. Entonces listo, entramos aquí al ciclo. Entramos en el ciclo. Dice que y empieza en 0, ¿cierto? Dice que cuando empiece 0 haga esto. Entonces si hago, te ingrese el número que eligió. Entonces tenemos acá en el paint, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Que empezamos en el número 3. Listo, vector 3. Luego dice, vuelve e inicia el proceso, ¿cierto? Lo tenemos acá. Inicia el proceso, dice 0 y más, entonces ya ahí no vale 0, sino que vale 1. Voy a colocar el código más bien por aquí, bien chiquitico. Eso, sí señor. Entonces tenemos 3, ya ahí vale 1. Entonces dice, vuelve y pregunta. Ingresa el número que eligió. Listo, entonces ingresa el número que eligió y el número que elegimos fue el 4. Luego listo, vuelve y repite. Y hasta que sea menor que n. Listo, listo. No puede ser. Haga esto hasta que siga siendo menor que n. Entonces, 1 es menor que n. Sí, señor. Entonces, listo. Y más, 2. Vamos en 2, ingresa el número, seguimos acá con el 8. Volvemos, ingresamos. Aquí tenemos el 3. En el espacio número 3 tenemos el 2. Y acá ponemos el 4, ¿cierto? Por el i más. Regresamos y dice acá que tenemos un 5. Listo. Entonces, aquí volvemos y sumamos. Entonces, listo, tenemos un 5. Pero dice que 5 es igual a 5. Y esto solamente se puede repetir mientras i sea menor que n. Ah, bueno. Resulta que acá tuve un errorcito, ¿cierto? Acá dice return 0. Entonces, ya lo probamos en el escritorio de que nosotros lo guardamos, ¿cierto? Y 3, 4, 8 y 2. Para eso sirve un vector, ¿cierto? Como para un listado, un cajón, pues ya como una analogía. Vamos a poner a correrlo, a ver si nos corre. Vamos a llamarlo vector para monitorías. Guardar. Oh my god. Ah, bueno, acá hay un problema, que es que debo declarar que la i es un enter. Y aquí le puse esto como mero. Listo. Ingresa el número que eligió, ¿cierto? Bueno, ahorita, como pues no soy un... bueno, listo, ingresa el número que eligió. El número que elegimos entonces fue el... Vamos a colocar esto por acá, vamos a minimizarlo. Necesitamos el paint. Colocamos el... este. Entonces, ¿qué número ingresamos? 3. ¿Qué número eligió? 4. Luego el 8, luego el 2 y luego el 5. Listo, ahí ya se cierra el ciclo porque es todo lo que guardamos, ¿cierto? Ya para mostrar un vector, ¿cómo sería? Para mostrar un vector, entonces, para poder imprimirlos, vamos a hacer for. Tenemos que hacer un ciclo también, donde int y clase 0, int n,
y más. Ah, abrimos, entonces dice SEO los números que eligió, perdón, y acá le damos out, le damos vector en función de i. ¿Por qué en función de i? Porque si lo damos en función de i, él también se va a poner a recorrer, así como lo estaba haciendo ahorita. Entonces empieza en la casilla de 0, luego le suma 1, listo, lo muestra. ¿Sí ves? Aquí con el seout lo muestra. Y acá con en función de i significa que va a pasar por cada una de las casillas. Listo. Entonces si ingresamos 2, 4, 8, 3 y 5, ¿cierto? Entonces listo, acá nos los empieza a mostrar otra vez. Los números que le dijo fueron 2, 4, 8, 3 y 5. Y listo, eso es todo.